Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Salud Cafetera con Tomás González Corro. Mi estimado Martín, hoy tengo el gusto de tenerte aquí en Salud Cafetera, un cuatepecano distinguido, caray. Pues que ve muy bien la salud cafetera, ¿no? Ah, Con vaya. eso de que somos la tierra del café. Exactamente, es que ya nos estamos extendiendo a una zona metropolitana. Como debe de ser, yo creo que... Porque no podemos, y lo hemos dicho, no podemos Muchas pasar veces. Jalapa sin Coatepec, sin Bandería, sin Emiliano Zapata, sin Jico, Teocelo, etcétera, etcétera, Martín. Sí, somos verdaderamente una zona conurbada de entrada en términos legales, formales, en términos físicos. Somos una zona metropolitana. Y somos un corredor de vida de miles, de cientos de miles de personas, ¿no? Que comparten problemas, que tienen que tener soluciones ante esos problemas y que obviamente es muy importante que Agenda MX mire esta condición, ¿no? De región, de zona metropolitana. Así es, y ese es el motivo de venir a charlar contigo en Salud Cafetera, mi estimado Martín. No bajo la lógica del personaje, el académico, el intelectual, el articulista, el comentarista en apuntes, en plural, aquí en Agenda MX, no, sino ¿cuál es la vida que hay detrás de Martín Quitano Martínez, del funcionario público, de la gente que te ubicamos por tu actividad pública? Pero, Martín, ¿qué hay de tu vida, tu infancia, por ejemplo, ahí en Coatepec? Cuéntanos. Bueno, voy a cumplir 61 años. Es un chamaco. Jovencillo, vaya, voy a cumplir 61 años en abril. Obviamente soy de Coatepec, soy de los primeros nacimientos en el Hospital del Seguro Social en Coatepec. Ahora sí. Hijo de una madre que se dedicó al hogar, ¿no? A las labores del hogar, que yo creo que fueron o eran muy pesadas. Él tenía, conmigo somos 3 hermanos, y mi papá, que era panadero, que fue el primer panadero jubilado en Coatepec. Imagínate nada más el proceso que se siguió, porque era una labor que no tenía necesariamente este tipo de protecciones sociales. Claro. ¿No? Si bien es cierto, los derechos estaban, pues no eran regularmente regulados. Claro. Formalmente. Entonces, bueno, nazco en el Seguro Social y mi nombre como tal está ligado a una figura de la zona centro del estado, al menos de esta región particularmente. Del padre Martín del Campo. Ah, ok. Porque unas horas antes de que mi mamá diera a luz, o sea, me aventara a este mundo, llegó el padre Martín y mi mamá era una gente muy ligada a la iglesia, muy católica, y le fue a dar la bendición, y entonces pues yo creo que ahí me ofreció que si salía yo ahí, sin mayor problema, me iba a llamar Martín. Bueno, Pues entonces una buena estrella, porque Martín del Campo, un personajazo, no es un personajazo, ¿no? Yo después tuve la oportunidad de niño de tratarlo. Fui uno de los niños beneficiados con el sacerdocio de un personaje, insisto, de Jalapa, de Coatepec, de la región, al que ya incluso están beatificando, ¿no? Lo van a llevar a los altares, yo supongo que en el corto plazo, ya es beato. Yo ahí estuve muy ligado a la iglesia por mi mamá. Fui monaguillo. Andaba yo ¿sí sabes lo que es el palio? Ah, no, eso Bueno, sí, no. cuando van los sacerdotes con el corazón de Jesús, y lo llevan, y hay una especie de carpa. Ajá. Y entonces yo iba con mi espada cargando, No, y éramos 4 niños, ¿no? ¿Quién ¿quién me viera, no? Después, Martín, no, vaya bueno, historia, ¿eh? Esa parte de la historia. Yo era guadalupano, del Perpetuo Socorro, con este listón y todas las. O sea, todas tus insignias. No, yo tenía correspondientes. todas las medallas del mundo allá. Oye, aquí entre dos y corto nadie se va a enterar. Y cuando pasabas con la charolita ahí Yo una no, monedita. casi nunca fui con la charola, y aún así, no Sí. como crees. Si una de las cosas que hizo mi mamá, yo creo que las hizo muy bien, porque esta parte es absolutamente de mi mamá, que yo creo que era un matriarcado, ¿no? Ahí Claro. en la casa. Nos metió el rollo del pecado como una cuestión así, boom, ¿no? Nos atravesó la conciencia, y lo digo por mis hermanos también. Un médico y un abogado, yo soy economista, que venimos de muy abajo, nos metieron nos inculcaron, ¿no? Mi papá y mi mamá, pero mi mamá en el sentido de ser correcto, de no meterte, porque si no, hay alguien que te está viendo, ¿eh? O sea, ese es el punto del tema del pecado. Lo demás podemos Diferir, criticar, cuestionar, lo que sea. Pero al final del día,
Eso, un código de ética. De ética, de conducta, Claro. de comportamiento, ¿no? Que ha regido toda tu vida. Ha regido toda mi vida con todos los asegúnes que tienen que ver con la cosa pública, con los elementos de distorsión que te genera tener una carrera política pública, donde, bueno, pues cualquiera se te atraviesa y te puede meter calumnias y lo que sea. Esa es parte de un conjunto de cosas que yo no acepto en el ejercicio público y político. Pero bueno, eso yo creo que vamos a llegar más adelante. Claro. El punto es que cuando niño, pues yo estaba ahí con el padre y tocaba la campana, ves que se tocaba, Sí, y sí, se sí, levantan, sí. siéntense, hínquense, y Sí. bueno, todo. Ponía yo el plato o como se llama, ya no me Para acuerdo. la hostia, ¿no? Para la hostia, pues obviamente era yo el acomedido, el acólito, ¿no? Bueno, Ok. pues toda esa parte. En la escuela, la primaria, yo no fui a jardín de niños. Por eso dicen Entre que mis- no se estilaba y- al 100. No era una cuestión así como que obligatoria. Bueno, O sea, de entrada no era No obligatorio. era obligatorio, exacto. Entonces entré a la escuela primaria sin tener las habilidades manuales que Claro. supones tú adquieres La con el jardín. psicomotricidad fina, Ándale, ¿no? esa. Bueno, sigo igual, ¿no? Tosco el muchacho. Malhechón. Pero bueno, es parte de esa ¿En qué primaria? formación. ¿En qué primaria? En la Juan de la Luz Enríquez, una escuela que me quedaba, yo tenía que atravesar Coatepec para llegar. Yo no estuve en la del centro, que se supone era de gente más acomodada. Yo creo que no lo era tanto, pero había también esa figura, Esa ¿no? concepción, Esa ya. concepción. Y entonces me llevaron a donde estaban mis hermanos ya, la escuela Juan de la Luz Enríquez, que era una escuela de niños más precarizados, ¿no? Pobres, jodidos. Y así estábamos. Bueno, nunca faltaron elementos básicos en la casa, pero sí teníamos problemas, ¿no? Problemas fuertes. Y después, pues mis hermanos son mayores que yo. Y después, pues yo tuve un problema a los 7 años, 8 años. Me dio una secuela de polio que me tumbó 7 meses. No, sí. 7 meses en el hospital. O sea, 7 Metido meses en el hospital. Sin poder caminar absolutamente nada. ¿Y ahí cuál era el tratamiento? No, ¿Terapia aquí o- se vale decir picardía. Sí, lo que quiera. No, Chinga su madre el mundo. sí, bueno, estaba de la madre porque fue un proceso de vida muy fuerte, ¿no? Si me quiebro ahí me perdonan, pero en el Seguro Social de Jalapa, ahí me dejaron, ¿no? Y yo veía a mi mamá, más que a mi papá, porque mi papá trabajaba, pero mi mamá que se fletaba con sus 2 hijos en su casa, su esposo y su hijo en el seguro. Y la veía yo desde el ventanal del Seguro Social, quienes conocen el Seguro Social de Jalapa, la de la Loma. Sí, claro. Hay habitaciones del hospital que dan hacia la parte de una placita donde está Cuauhtémoc. Exacto. Entonces yo veía que ahí subía mi mamá las escaleras y en la tarde o en la mañana. Y era desgarrador, ¿no? Pues un niño, 7 años. O sea, que debería estar en 8 su años. casa. Además, jugando. porque yo era verdaderamente un desmadre, ¿no? Exactamente. Entonces, fue muy difícil, muy de tragedia familiar ahí, ¿no? Y después de eso, pues perdí casi un año de la escuela. Digo perdí porque yo no lo recuerdo, no lo registro bien, fíjate. La memoria selectiva, Martín. Pues yo supongo, porque yo llegué a tercer año y no sé si salí de tercero o no lo saqué. Eso sí, era yo un alumno bueno, muy bueno. Mis hermanos eran muy buenos, siempre de 10, y entonces, a ver, quédate para atrás, cabrón. Si no puedes caminar y todavía que seas burro... Pues no, pues ya, doble y problema, más doble con el problema. señalamiento, porque al final de cuentas, yo no recuerdo a mis hermanos agresivos, pero sin duda deben de ser de que tampoco te podías quedar atrás. Claro. O sea... No, los códigos hermanos, digo. Sí, siempre el castre, lo que el sea, ¿no? zape. No, todo. sí, yo recuerdo una vez íbamos al río, yo ya apenas me estaba empezando a poder caminar y me costaba mucho y me caía yo a cada rato, cabrón. Puta. Entonces mis hermanos pues, se reían. Claro. Y, bueno, desmadre. Pero lo que es cierto es que fue un ¿Ahí cómo lo difícil. procesabas? No lo recuerdo. Mira, de entrada tengo una anécdota. Estaba yo, me llevaba mamá a Veracruz cargando, ya, pues vamos a pensar, tenía yo 8 años. Ya era yo un niño pues que pesaba y mamá se fletaba cargándome y en Veracruz me mandaban a terapia, ¿no? Me metían en la tina para dar un masaje. Y recuerdo que nos llevaban de aquí a la ambulancia a un hotelito que nos pagaba el Seguro Social, de ahí mi mamá pasaba la ambulancia por mí, nos llevaba al hospital del Seguro Social en Veracruz. Pero y ahí estábamos y mi mamá pues lavaba la ropa de nosotros, la que ocupábamos en esos días, y un día pues yo estaba en el cuarto y yo creo que me desesperé, no lo tengo bien claro, y me arrastré para asomarme a ver a mi mamá.
Y agarra y dice, puta, salió corriendo mi mamá como una furia. Y me dijo, no te quiero volver a ver así. Así. Te tienes que levantar y te vas a levantar. Entonces, bueno, fue una lección de vida muy fuerte, ¿no? Pero... A ver, Martín, como se dice coloquialmente, tú eres un ser humano que tuvo mucha madre. Uf. O sea, eso que estás diciendo de que fue tu mamá la que no te dejó que te clavaras el pico, porque es una enfermedad muy dolorosa para quien la padece como para la familia, además del contexto social de la lástima, de la chingada. Sí, claro. No, fue, y ahí el asunto, esa imagen la tengo muy clara de lo duro de mi mamá, porque me reclamó. No, te vas a levantar, ¿no? Te tienes que levantar, tú no te vas a quedar así. Y bueno, en algunos momentos cuando estaba yo en silla de ruedas, que me la prestaban obviamente, pues disfrutabas que te empujaran. Pero hacer carreritas, sí, pero era la diversión del niño, claro, pero no la dimensión de lo que significaba eso. Bueno, pasó y pues me levanté, me costó trabajo, todo lo que tú quieras, pero aquí andamos y implicó modificar, yo creo que condiciones de vida, cosas que hacer, formas de comportarte, y después la otra situación es que crecí con gente mayor siempre. O sea, siempre ligándome a gente mayor. Tuve un primo hermano que me influyó mucho, y a mis hermanos también, que es mayor que nosotros, que yo quiero y respeto mucho. Bueno, más bien dos, uno que ya falleció, pero uno que vive, que fue más directamente influyente en el sentido de la construcción de un código de comportamiento con respecto a los libros. Me exigía que leyera, me enseñó a jugar ajedrez, quiso enseñarme a tocar guitarra, que eso sí. Ese sí no se te dio. Cantaba yo en los actos a la bandera. Órale, con otros dos que sí tocaban la guitarra y cantábamos pura canción de protesta. O sea, ¿todo esto en primaria? En la primaria. ¿Canciones de protesta en la primaria? Sí, claro. O sea, tú vienes mal hecho ideológicamente desde ese entonces. No, pero terrible, ¿no? Oye, pero ¿cómo fue tu corrimiento de la iglesia a la canción de protesta en la primaria? El primo era un autodidacta, por cierto tiene un medio de comunicación que se llama Síntesis Tehuacán, él vive en Tehuacán, y autodidacta que leía y lee, y entonces es un lector empedernido que transmite mucho, y entonces tenían una gran... Tenía sus libros. Un montón de libros, siempre. Y ustedes estaban con él, y él, ¿qué les decía? Léanse, ponle huevones. Y desde las revistas, Por Esto, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Eran de que veías las guerrillas, y te estoy hablando de que en el 73 yo tenía 11 años, y era de llorar por lo de Salvador Allende. Sí, claro. A ver, pero dimensionar 11 años. Y tú decías, ¿cómo un niño se sabe que está pasando el golpe de Estado? Bueno, porque mi primo lo leía y por mimetizarte. O sea, tu perfil político, ideológico, fue desde la infancia. Sí, desde entonces. La infancia, sí. Yo leías desde Mao Zedong, Trotsky, no Lenin. Es un recién convertido, ni hechizo, ni nada por el estilo. O sea. Bueno, ya hablaremos de que nunca me he callado como momia, ¿no? También que es otra cuestión que forma parte de la vida que vamos a ir comentando, ¿no? Porque en este crecimiento de alguna manera cronológico de edad, también había un crecimiento intelectual, y allí se empieza a dar el despegue de la iglesia. Claro. No digo que esto tenga que ser así, hay gente que cree, pero yo como a los 11 años, 12 años, dejé de ir a la iglesia. De plano, ahí fue tu divorcio, tu separación. Divorcio, sí, yo iba religiosamente hasta por esa edad todos los domingos a la iglesia, por ejemplo. Ya no iba yo de acólito, pero estaba yo en la iglesia. Y empecé a entrar en discusiones, yo creo que internas. Entro a la secundaria a los 12, 13 años. ¿Secundaria en dónde? ¿En cuál? En la Joaquín Ramírez Cabañas. Fui la primera generación de la Ramírez Cabañas matutina, que se supone era para trabajadores. Y ahí entro, formamos esa primera generación, y ahí se establece esta escuela en turno matutino. Y ahí, bueno, toda una revolución, porque pues era yo también parte de la mesa directiva, lideraba. Ya la grilla, fíjate, en la secundaria, en primer o segundo año de secundaria, organizamos con otros compañeros lo que denominamos la Organización Regional de Estudiantes y Trabajadores. ¡Ajijo! No, imagínate, yo ya estaba a los 14 años yendo a las huelgas, que hubo varias de zonas donde estaban las despulpadoras y esto. Les llevábamos
frijol, arroz, lo que podíamos, con la jodidez que teníamos Sí, de no tener dinero. Además porque éramos 4 gatos y flacos, ¿no? O sea, ya estábamos ahí queriendo hacer solidaridad con los obreros. Y bueno, pues formó una verdadera historia de vida hasta que sacábamos una hojita en papel, no sé si Revolución o Bon, y de ahí recuerdo lo del stencil, ir a picar, que no picar. El mimeógrafo, el stencil, ¿no? Todo artesanal, el artesanal asunto, completamente, pero ahí lo andábamos repartiendo los chiquillos, ¿no? Y yo escribía, obviamente. ¿Qué escribías, Martín? Bueno, escribía yo era un ávido lector de gente como Alberto Castillo en estos momentos. Sí, todo lo que leía se me iba pegando, me iba dando una idea de cómo abordar algunos temas locales. Obviamente muy ideologizado, ¿no? Sí, claro. O sea, venía el rollo marxista-leninista y te sentías... La revolución. La revolución, el Estado, confrontar al Estado, ¿no? A las fuerzas opresoras, a las oligarquías. Que yo digo que hay muchas cosas que discutir todavía aún de esto, muchísimo. Ahí están las contradicciones de vida de millones en el mundo y en nuestro México igual. Pero bueno, no es el tema. El asunto está que ahí estaba formada parte de esta construcción intelectual y de participación política, ¿no? Oye, con los maestros, digo, a lo mejor en la primaria no tenías ningún impacto, confrontación con los maestros, pero en la secundaria, ¿había algún roce ya con hubo uno maestro? Y lo voy a contar no por otra cosa, porque yo terminé absolutamente gran amigo de mi profesor de inglés, el profesor Roberto Guzmán, pero tuvimos un desencuentro. Yo no tenía para libros. Bueno, no teníamos para libros los 3 hermanos. Éramos hijos de las bibliotecas. Que ahí estaban. Benditas bibliotecas, sí, claro. Por supuesto. Y recuerdo que el maestro, después del primer mes, dijo que el libro tal de inglés se tenía que tener por todos los días. Yo fui uno de los que no llevaban libro. Y entonces, pues, después de las primeras 2 o 3 clases, dijo que el que no llevara libro no entraba a clase. Entonces yo ya entré y me pegué a una, no sé si compañero o compañero, que sí llevaba libro. Y bueno, pues empecé, y me vio el profesor y me dice, salte, Martín. No me voy a salir, ¿por qué? No traes el libro. Sí, pero no me puedes obligar, no tengo dinero para comprarlo. No, pues te sales. Le digo, no, pues no me voy a salir. Yo creo que vieron, y yo tenía un cierto liderazgo en mi grupo, y los 4 gatos y flacos que andábamos en Lauret, pues se pararon y dijeron, si se sale Martín, nos salimos nosotros. Y así, como de película. Si se sale Martín, nos salimos nosotros. Fue muy lindo, a mí me marcó ese momento porque implicó esto. Otro problema con el prefecto, que ese que te veía las greñas, yo andaba de greña. Déjame. Yo andaba de greña larga, imagínate el asunto de que no te cortes el cabello, de que te cortes el cabello, y tú, no, ¿por qué me lo voy a cortar? ¿Dónde dice que me tengo que cortar el cabello, no? Y bueno, pues entonces resultó que me dijo, pues te pago la peluquería. No, pues yo no quiero. O sea, no es un asunto de no, que sí, pero más era de otra cosa. Y entonces, bueno, conflictos de esos hubo, salí de la secundaria. Oye, pero a ver, Martín, ese tema del libro de inglés, del peluquero, de la ida o no a peluquearte, ¿tenías ya algún tema de es mi derecho venir así, o es mi derecho a estar sentado en el aula aunque no tenga yo el libro? Sí, era esa construcción. Si te digo que esto, desde la primaria estaba yo leyendo las cosas de reivindicar los derechos de los ciudadanos, de la gente. Y bueno, te quiero comentar que en primer año de secundaria, en primero éramos un grupo de 60 alumnos. Claro. Había unos compañeros mayores que yo era de hecho el más chico del salón en edad. Y detuvieron a un compañero que estaba con su papá de conductor de vehículos en un estacionamiento, acomodador, en un estacionamiento aquí en Jalapa, en Jalapeños Ilustres, aquí. No, perdón, junto al Cine Radio abajo. Okay. Lo que era el Cine Radio. Sí, lo que era. Y lo detuvieron al chamaco, pone que haya tenido 4 o 5 años más que yo, de 15, 16, 17 años, y organicé una manifestación. Y conseguí un autobús y nos venimos. ¿Se lo conseguiste o se lo robaron? No, es que para esto ya era yo como mi dirigentillo, y los directivos de la cooperativa Excelsior me veían, aunque es chamaco, pues ande el chamaco revoltoso. Y me traje a todo mi grupo, a los 60,
a protestar y nos plantamos enfrente del diario de Jalapa, güey, me tuvo fotos y llamamos a las autoridades a que dejaran. O sea, cuando me voy para atrás y lo recuerdo, digo, porque ahora veo a los chavos. Claro. Y con 13 años no se mueven ni para arreglar la cama. Muchos, no digo que todos. Claro. Hay un problema ahí. Pero bueno, no es una cuestión de comparar. Simple y sencillamente mi historia personal me llevaba a esas cosas. De 13 años, 14 años, ¿no? O sea, tu historia personal es de un ejemplo de vida con tu madre, de lucha. Y mi papá. Una corrección que es la parte que yo creo que me faltaría acotar, porque si no cuando me vean mis hermanos así, no seas cabrón, también acuérdate que tuviste padres. Entonces, no, mi papá era la figura también, porque era el hombre metódico, el hombre sabio, el hombre discreto, el hombre que al final daba la palabra también. Un tipo que nos enseñó a tomar, y lo digo sin vergüenza, un tipo que se tomaba 2 aguardientes, 3 cuando más, a las 2 de la tarde, después de llegar de una friega de la panadería que salía a las 3 de la mañana. Eso y relajante. se comía, se dormía. Y en la noche no lo hacías tomar nada. O sea, era escuchar a Agustín Lara, escuchar a su músico, sentarse. Terminaba su copita y se iba a comer. Un rollo metódico, muy sano, digo yo sano más allá de que diga, no, estaba tirando aguardiente, no, pero era que se ponía... No, pero una, 2, 3 copas, no, eso ahí, no es peda. No, por eso supuesto no es que peda. no. Y yo creo que había estados de ánimo y a veces se cansaba más o salía más jodido del trabajo y le pegaba más. 2 Oye, copas. ¿aprendiste a hacer pan? No, mi hermano mayor, que la va a ver y espero que se sonría, mi hermano mayor, que perdió 1 o 2 años de vida en el sentido de la escuela, no sé si 3, y le metió a la panadería. Él sí le metió, estuvo trabajando en la panadería, pero pues, mi mamá empujó. Y yo creo que mi hermano también lo pensó más y dejó la panadería y se puso a estudiar. O sea, está bien para hacer pan, ayudarte, sí. Pero tienes que estudiar. Tienes que estudiar. Y el de en medio, que es el abogado, Julián, que es él, como yo, nunca estuvimos en actividades de ese tipo, ¿no? Pues esa parte de la primaria secundaria así fue Tomás. Después me vengo a Jalapa porque mi hermano ya el bachillerato me vengo a Jalapa. Mi hermano mayor había estado en la Prepa Juárez, había sido dirigente estudiantil y en aquellos momentos en la Prepa Juárez no aceptaban gente de fuera, salvo que estuvieras muy bien recomendado, 1 y 2 que trajeras promedio. Claro. Y obviamente que pasaras el examen, eran los claro. 3 filtros. Entonces yo me aferré a que quería yo estar con donde estaba mi hermano y también ser dirigente estudiantil. Claro. O sea, era también tu referencia. Sí, mi referencia. Entonces, mi hermano había sido presidente de la mesa de festejos de la Prepa Juárez, que era después de la presidencia del Ejecutivo la más importante porque tenía que ver con el baile o los bailes de la Prepa Juárez. Claro, de aquella época eran... A mi hermano le tocó... Eran de época. Eran de época. Le tocó estar, bueno, no sé si traer a José José o cuando estaba en primero o ya en segundo, pero en segundo yo ya vine a los bailes de mi hermano, ¿no? Chamaco. Pero sí, en la Prepa Juárez llegué en la tarde, porque mi hermano estaba en la tarde y me dijo, vete en la mañana. Le digo, no, es que son más fresas. En la mañana puro fresa. A los 2 días de que había yo estado ahí, salíamos a las 9:30 de la noche. Era una joda, ¿viste? Para carretera. Entonces yo le digo... No estaba la carretera como ahorita. Sí, no, ¿cómo crees? Sea... No, y le digo a mi hermano, oye, cámbiame a la mañana. Nada más se sonrió, me acuerdo que se fue conmigo en el autobús. Dice, bueno, dame 1 semana para que te cambie. El viernes le dije, no, ya no me quiero cambiar, ya me quedo. O que la chica contigo. No, bueno, ya había yo hecho ambiente. Sí. Estaba yo en un salón donde éramos 60 y éramos 19, 20 hombres y 40 mujeres. No, entonces, pues muchacho feliz. De allí, de mi salón, salieron las 2 reinas de la Prepa Juárez. En los 2 años. ¿Qué en chica los te ibas a querer cambiar de bueno, salón? Ya, pura vida, ¿no? Sí, además, porque desde siempre era yo muy fiestero. Desde la secundaria organizábamos los bailes, las fiestas, todo. Y en la prepa, pues no fue
Era más. Además, Sí. yo me la pasaba en Jalapa. Yo a las 11 de la mañana, entraba yo a las 2:30, pero desde las 11 de la mañana yo andaba en Jalapa. ¿Para qué corres a la mera hora? No, no, con me voy calmita, desde sí. antes, ¿no? Mami, ahí nos vemos, ¿no? Y ya llegaba yo a 11:30. Ay, mijo, qué 12. estudioso, ¿eh? Estudioso, ¿eh? Ahí empecé a bajar de calificaciones. No, fíjate que sí, todo este proceso de integración, obviamente, fui presidente de la mesa directiva de la Prepa Juárez, ¿no? Y O sea, objetivo cumplido. objetivo cumplido. Primero jefe de grupo de mi salón y después, en el primer año, miembro de la mesa directiva, pero nada más miembro. Y después, en segundo, sí fui presidente de la mesa directiva. A ver, tenías actividad política muy chavo en Coatepec. Aquí en Jalapa te fuiste integrando a ciertos grupos por fuera de la Prepa Juárez. Sí, porque en esas épocas también había una especie de reclutamiento con el rollo de los partidos, de Claro. algunos particularmente de izquierda. Claro. Y como yo venía pegado a eso, fíjate que nunca me metí en el PC. Ahora tenemos amigos comunes Sí, que, claro. que vienen de en esa época ya con una historia dentro del Exacto. Partido Comunista y esta izquierda. Yo no sé cómo me contacté o me contactaron gentes de Berto Castillo con el PMT. Y yo ahí me ligo al PMT. Ok. Allí me ligo al PMT. O sea que en sentido partidista eres, digamos, severtista. Ebertista en esos momentos. Además, había una gran mezcla y rollos ahí en la cabeza de tu servidor, porque como había leído de todas estas personalidades de la izquierda, incluso en muchos con contradicciones, lo que yo hice, creo al tiempo, es que no me afilié ideológicamente a una vertiente estricta, no me asumía como leninista, marxista, ortodoxo, del movimiento de masas, de Mao Zedong, Porque o trotskista. hay tantas izquierdas No, como bueno, personajes exacto, se autodenomine de izquierda, ¿no? Exacto, entonces ahora te das cuenta que efectivamente como que, no sé si de manera natural o por una reflexión de sus momentos, yo fui dejando esas vías así ortodoxas, ¿no? Entonces a veces chocaba con algunos compañeros que desde su lógica de pureza ideológica y de vertiente de la verdadera ruta del proletariado, pues tú eras un pinche reformista, no servías para eso, ¿no? Un peque burgués. Sí, no, bueno, toda esa parte. Y sí se dio una vida en ese sentido de participación política desde el PMT, ¿no? Que en lugar de la hoz teníamos el machete, por ejemplo, Claro. ¿no? Y tenemos un símbolo azteca, ¿no? Claro. De la unión. Entonces, toda esa parte, un discurso entre nacionalismo, comunismo, socialismo, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos. Y personajes que me influyeron en aquellos momentos desde el PMT, por ejemplo, era Eduardo Valle, el búho, ¿no? El búho. Que hacía recorridos, que lo veíamos así como el que estuvo en el 68, estuvo en Lecumberri, lo madrearon, porque recuerdo que No se vendió. No se vendió, ¿no? Bueno, ya después puede discutir muchas cosas. Claro. Pero bueno. En ese momento. No, y un día fue a Coatepec, nos fuimos a tomar un café y le dije, oye, Búho, Eduardo, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo es que a ti no te pasó nada? ¿Por qué no te pasó nada? Se levanta la camisa y tenía marcas, ¿no? Fuertes. No, como chingado, no, estuve en Lecumberri, cabrón, yo aquí estoy, tuve suerte, cabrón. Entonces son cosas que te van enseñando ahí en la vida, ¿no? Y esa fue la participación política desde el PMT. Ya después nos fuimos, como tú lo sabes, a formar el PMS. Sí. Y Pero a ver, la prepa, fiestero, Fiestero, te quedaste en el madre, salón vespertino. Bueno. Aquí está como Fiestero, gallo a lo que gallinero, no te puedes ¿no? imaginar, sí. Con los maestros, ¿cuál fue tu relación? Porque también es otro tipo de maestros en Jalapa, quizá más universitarios. Sí, bueno, fue una relación a veces chocante, y más cuando estaba yo ya en segundo al tiempo fue muy buena siempre terminé como amigos. Mi mayor discusión fue con el director Aristeo Rival, que era el director muy duro, era de los 2 turnos. Y en segundo año nos impidieron, porque había habido una gran bronca en el año anterior, cuando nosotros estábamos en primero, en la fiesta de graduación de los que salían. Hubo una bronca en la escuela y cancelaron los bailes. Y entonces mi compromiso de campaña, el mío, no los de la mañana, pero sí el mío, fue que íbamos a retomar el baile de graduación de la Prepa Juárez. No, pues una frente hacia el estudiantado, suspenderle el No, baile, bueno, ¿no? imagínate, O sea, pero además porque no sé si sabes el protocolo, pero los que no conocen la Prepa Juárez tienen unas escaleras que te llevan a la planta de abajo, muy bonita, de caracol. sí. Una Y belleza. ahí edificio. bajabas con la chica con la cual tú te acomodabas a salir, ¿no? Novia o una compañera, lo que Claro. fuera.
Que ahí es otra anécdota, es una amiga de mi calle que estando en la secundaria le ofrecí que si yo llegaba a la Prepa Juárez y salía yo de la Prepa Juárez, ella iba a ser mi compañera ya después ya no quería, pero porque había otras compañeras que quería yo que bajaran conmigo. Pero promesas secundarias, no, promesas se cumplen y por lo tanto se cumplió. Yo quiero mucho a Mónica, se llama esta compañera, vecina, amiga vieja del barrio, ¿no? Fue de esas anécdotas también de vida. Bueno, mi conflicto con los profesores, tomamos la Prepa Juárez, cosa que no se había hecho yo creo que nunca, y la tomamos a las 6:30 de la mañana cuando llegaron los de Intendencia. Se apostaron ustedes. No, medio engañamos al que le decíamos el médico, que era el jefe de los de Intendencia. Oye, médico, apúrate porque tenemos que entrar, tenemos que limpiar el salón para hacer unas... No, pero es muy temprano, ¿no? Apúrate, ven, vamos a abrirnos. Y como era yo el presidente de la mesa directiva, pues nunca pensó mal de ti. No, pero nos llevábamos pesadísimos con él. Va, nos abre. Y un médico, pues, ¿sabes qué? Ya llégale. Ya estaban compañeros de la mañana, del turno de la mañana, en la mesa directiva. Y los fueron a traer a las 11 de la mañana. Los jalaron sus papás. Solamente se quedaron los representantes de la tarde y 2 de la mañana. Y bueno, después llegaron los de la tarde, la negociación política, y me dicen, ¿sabes qué? Ya está resuelto, sí les vamos a dar el baile de graduación, pero no el baile del estudiante. Pero el baile del estudiante les damos los grupos musicales, pero háganlo en otro salón, y les pagamos el salón. Lo acordamos entre las dos directivas, y dijimos, va. Pero se salen los de la mañana, ya habían logrado, pero yo digo, ¿y yo qué? Pues tengo que decirle a los compañeros, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos, nos esperamos hasta que llegue la gente de la tarde. Claro. Y llegando, hablamos con ellos y nos vamos. Y así fue, a las 3:30 de la tarde. ¿Esa negociación fue directamente con la directiva de la prepa o hubo...? No, enseñanza media. En aquel momento el subsecretario Brito Gómez, su hija estaba allí en la mañana. O sea, sabía todo el conflicto, todo el tema. Conflicto. Entonces, bueno, pues salió. Y en el fondo, pues así como que, pues sí, yo también quiero fiesta para mi hija. No, pues para mi hija, claro. no, bueno, que fue otra de las cuestiones. El día de la fiesta de graduación había, no sé, mínimamente 250 policías para resguardar porque era un baile muy asediado. Claro. Ahí me fueron a ver los porros de varias escuelas a mi casa, Coatepec, que era otra de las... A pedir pases. Y como yo decía, no, pues, sí te doy, pero te doy a ti. Tomás, que tú eres el presidente, vas con tu novia y dime 2 o 3 más. Pero eso de darles el fajo como les daban antes, yo me opuse. Y aquí una vez me agarraron en Jalapa y en Juárez, iba yo con mis compañeros, 3 o 4, se supone que de la mesa directiva, de los fuertes que me resguardaban, y nos hicieron el coche, el muchacho, el compañero que llevaba la conducción, se puso a llorar, porque lo aterraron, ¿no? O sea, era muy fuerte Sí, era la época dorada del porrismo. porrismo, sí. No, pero cuando, lo que más me ofendió es que llegaron a mi barrio. Llegaron como 10 a mi barrio y entonces pues yo también tenía mi propia flota en mi barrio. Sí, en la escuela o en Jalapa como quiera, pero en mi barrio no. Aquí me lo respetas. Y ahí estaban abajo 8 o 10 de mis compañeros del barrio, de mi banda, y además estaba mis hermanos, y había mis primos, y yo estaba atrás. El bandón. Yo estaba atrás con el bat de la puerta y salió mi hermano y le dije, mi hermano no va a salir. Mi hermano no les va a dar nada. Y háganle como quieran. No, pues que se atengan, no nos vengas a amenazar aquí. Yo recuerdo, lo oía. Yo nada más estaba esperando, como los que estábamos adentro, que algo le dijeran o le hicieran a mi hermano mayor, que fue el que salían y ahí salíamos. Pero no hubo necesidad. Son de las anécdotas, ¿no? Oye, y de ahí era prepa de 2 años. Prepa de 2 años, de ahí nos fuimos al prope. Estabas en económico-administrativas. Económico-administrativas, donde temíamos que nos raparan, porque era y ahí nos organizamos para impedir que nos raparan también, ¿no? Órale, porque entonces ya te vas al prope, hacia economía. Hacia economía. Voy ahí a la zona donde está la antigua escuela normal, ahora economía, estadística, ¿no? Informática, y ahí hacemos ya la vida universitaria. Pues bien, muy bien, ¿no? Con todo lo que esto conlleva de entrar en otro proceso también ya distinto. Yo ya tenía una vida paralela política, de organización social, de partido, en Coatepec y en la región, ¿no? Y siempre con un código de conducta, punto. Era la parte personal esta que influyó determinantemente en mí, que fueron estos andares de posicionamiento moral de mi mamá y de mi papá y de la familia, y la otra, el de las lecturas, que te daban un código también de conducta, ¿no?
y una posición política definida, que siguió siempre hasta que yo fui fundador del PRD también, con muchos amigos que tú conoces. Estuve de hasta los abajo firmantes. De los abajo firmantes, ¿no? Hasta hace 12, 13, 14 años que renunciamos, bueno, en lo personal yo renuncié a la vida política partidaria, ¿no? Del PRD en ese momento. Oye, Martín, ya entrando a la universidad, lo que es propio, y ya la universidad en sí, la carrera en sí misma, pues obviamente hay gente que llega así en roce de lecturas y pues llega así como a aprender ahí todo lo que el maestro, los maestros le comenten y diga, tú ya llevabas un buen tramo, un buen trayecto. Ahí, ¿cómo fue tu confrontación con los maestros que ya tenían el nivel universitario, con tus compañeros que eventualmente pudieran no traer ese bagaje que tú ya traías, pero a la hora del debate en la clase, en las discusiones, ahí cómo te fue? Yo era el rojillo, ¿no? Yo era era difícil. Yo estoy muy satisfecho de mi generación. Mi generación, como grupo, éramos 2 salones, pero voy a hablar solamente del mío. Mi grupo era un grupo de gente, de alumnos, de mujeres y hombres, que rompían el molde ese del cual hablabas. Yo creo que había una media de compañeras y compañeros con un alto nivel de conocimiento y con una voluntad para aprender muy importante. Y de allí salieron liderazgos, incluso de lo que entonces fue el CEFU, por ejemplo, que no era la vertiente que muchos compartíamos, pero de ahí salieron. Muchos hicimos alianzas como grupo, y lo digo por mi salón nuevamente, encabezando movimientos de alianza con sociología y cosas de este tipo. Además teníamos una influencia en aquel momento, que era el rector Raúl Arias, Arturo Méndez, era Melesio Rodríguez, Jesús Romero, gente que nos ayudaron mucho a transitar esta expectativa ideológica, ¿no? Y con una construcción pues de la escuela, de la teoría, de la conceptualización, que fue muy importante sin lugar a dudas para pues transitar ya a la profesión, a la vida ya formal, ¿no? Después de la facultad. Fue muy, muy, muy rico. Yo tengo grandes amigos en mis profesores, ¿no? Raúl Arias, por ejemplo, es mi amigo, es compañero, fue mi director de tesis. Hice la tesis colectiva con 2 compañeros, una compañera y un compañero, y fue la primera colectiva de la universidad, bueno, al menos de la Facultad de Economía. Raúl fue nuestro director de tesis, por ejemplo, ¿no? Y de amistad, y con Arturo Méndez, con un montón de flota de profesores. Ya los mencioné algunos, y otros que ya fallecieron, como el maestro Suardías, que fue un hombre que influyó mucho por su método, era el estadístico, era técnico, ¿no? Pero muy, muy importante. Formación, ahí ya traías formación política, ya traías participación política, ahí se termina tu formación económica, la profesional económica, y todo eso cómo va moldeando tu vida pública, Martín. O sea, en el contexto de tu vida partidista, del mismo barrio, o sea, tu impacto con el barrio. Fíjate que el barrio, bueno, yo ahí era, pues como cualquier joven, yo te digo que era muy fiestero y le metía yo al trago, bailongo, la cantada, bueno, y la salsa, todo un poquito. Era una condición ahí nunca dejé el barrio. A nosotros en el barrio de mi generación, un poquito arriba, se nos han muerto muchos por hechos incluso violentos. Violentos en el sentido de que los mataron, murieron por adicciones, ¿no? Lo de menos es el alcoholismo, adicciones de drogas fuertes, ¿no? Era con los que convivía yo. Lo que pasa está que yo que te decía hace un momento que yo crecí ligado más a gente mayor. Llegué a ser una especie de sándwich. Claro, porque mi barrio eran mayores que yo y no había de mi generación así directa, eran mayores o más chicos. Y entonces yo estaba en el sándwich, pero yo andaba vendiendo paletas, por ejemplo. En Coatepec había una banda que fue muy famosa, de Los Halcones, y el líder de esa banda era un vecino de mi barrio que había sido militar, que era militar. Era muy bravo para los golpes, muy ágil, casi era el Bruce Lee. Se compraban de esos zapatos chinos, ¿te acuerdas? Estaban de moda las películas chinas de karate y esto. Y el tipo podía, por ejemplo, brincar a 9 o 10 o 12 personas tiradas los brincaba. O sea, era verdaderamente un atleta.
con todas sus broncas existenciales, pero bueno, una gente querida porque además era hijo de una comadre de mi mamá, bueno, a ese nivel, ¿no? Y recuerdo la anécdota esta porque yo era un niño que andaba vendiendo paletas en el campo deportivo. Antes había yo vendido chicles en el parque, en Coatepec. Y vendía yo paletas en el campo deportivo y un día llegué con era un cajón de madera con hielo y las paletas. Entonces, llegué al campo de fútbol, estaba un equipo de los halcones y me metí ahí y me compraron todas. Pero de repente ya no me las querían pagar. Y pinche mocoso, además me costaba un montón subir las escaleras. Sí, claro. Ya había tenido el problema de la polio. Y entonces llegó el pelón, el amigo y les dije, oye pelón, fíjate que me quitaron mis paletas y no me las quieren pagar. No sabes. Se armó ahí el griterío y le dijo, pero les pagan y le pagan el doble. Y pues toda la flota... Ahora por gandallas. Sí, por gandallas. Y pues toda esa flota era su flota. O sea, lo obedecían ciegamente. Y con esos conviví mucho y los veía yo. Y en alguna ocasión que le dijo, yo quiero probar la marihuana. No, tú no, cabrón. Tú no. Sácate la chingada. O sea, ¿te cuidaban por sí, chico? Por chico. Porque era yo el chico. Además, era yo el del más chico del barrio, ¿no? Entonces, no, tú no. Mucho menos pensemos en lo que en ese momento también fue una explosión de droga para la gente de escasos recursos, que era el Resistol 5000. Pero además, porque después al tiempo vi a varios amigos cómo se destrozaron. Se quedaron en el avionazo. No, pero con el Resistol 5000 no sé si lograste ver gente cercana, cómo es que se distorsionaban completamente, cómo se les quedaba pegado el pegamento, ¿no? En la boca, en la cara. Terrible, vaya. Y dices, qué bueno que no me dejaron. Yo paralelamente, pese a andar en estos ambientes, crecer en esos ambientes, nunca descuidé la escuela. Eso es importante, porque a lo mejor, además de estarte cuidando como el de los más chicos, pues igual te veía así como que sí está estudiando. Sí está, no, lo decían. Porque además, de alguna manera, cuando ya tenía yo 14, 15 años, ya era yo una especie de lidercillo. Y de lidercillo de mayores, con los cuales yo ya me iba a tomar trago, y lidercillo de los chamaquillos que andaban atrás de mí, que a los 18 años, que yo ya estaba en el PMT 17, me ayudaban a pegar en los postes la propaganda. Que ahí íbamos con nuestro engrudo, ¿no? Nuestra escoba para untar el engrudo. Y yo iba corriendo de la policía. Bueno, también la otra, porque para hacer las pintas era de noche y todo esto, claro. ¿no? Era verdaderamente una cuestión de odisea, ¿no? Y andar y bueno, luego algunas veces se enojaban los chiquillos porque me decían, cómpranos una paleta, Martínez, que ya estamos cabrón, quisiera yo para mí también. Le digo, pues no tenemos nada más nos dieron para el engrudo, hacer el engrudo y los carteles. Y órale, complétale, ¿no? Yo venía y te tocan tantos, cara. Te tocan tantos para ir a pegar, ¿no? Y la anécdota es haber ido a Banderilla. Y nunca pensé que Banderilla fuera tan grande, cabrón. Empezar a pegar desde luego, subirle, bueno. Sí. Ya íbamos con la lengua baja de fuera, vaya, pero y sin agua, sin nada. Una vez, y esta también forma parte de la anécdota de esos principios de la participación política, participamos en una elección y yo era el representante general, pero además de ser representante general era el comisionado a estar adentro, en el órgano del electoral. Entonces salí a ver las casillas. Cuando te digo salí a ver las casillas, no es que como ahora que dices, oye, hay que conseguir un coche para ir a dar el recorrido. A pata. Como especie de representante general, ¿no? Un RP, ¿no? No, me recordó, lo único que me recordaba era cuando en Coatepec, no sé si en tu tierra se hace esto, se hacen en Semana Santa las 7 visitas. Sí, cómo no. A las 7 iglesias. Sí, claro. Bueno, yo recuerdo que sale como niño, te digo que la hice muchas veces, cuando todavía podías hacerla como niño, recorrer las calles. Sí, claro. Sin mayor problema, ¿no? Entonces, me recordé eso, salir al crucero que es en la entrada de Coatepec, después irte hasta Los Carriles, que es la parte del norte de Coatepec, irte a nosotros llamamos la colonia Zapata, era atravesar la ciudad caminando. Simplemente era imposible en términos de hora, de tiempo, humano. Sí, claro. Y además era una matada. Tú terminabas, diría un amigo argentino, con las patas de Astro Boy, ¿te acuerdas de Astro Boy? Sí, claro. Bueno, te echabas fuego, vaya. Oye, y para que al final del día la sábana
2 votos, 2 votos, 3 votos. 3 votos. Nos veíamos nosotros 2 votos. No, era terrible. Bueno, tenía yo 18, 19 años, ¿no? 20. Ya estaba yo en la facultad. ¿Cómo manejar ahí, a esa edad, con toda tu preparación ya de lecturas, participación política? ¿Cómo manejar, cómo procesar el 2, 3 votos? La frustración. ¿Cómo manejar bueno, ahí? Ahí, pues como estábamos tan ideologizados, era que no estaban las condiciones dadas, pero ya en algún momento yo creo muchos de los que me van a ver y escuchar, amigos que compartimos, lo deben de haber pensado. Estaba también, algunos son mayores que nosotros, Sí. pero a mí me tocó, con la influencia de lo que te digo, de mis lecturas, de mi primo y eso, ser un guevarista convencido y la construcción del foco revolucionario. Claro. No, hombre, una vez nos fuimos con unos amigos a subir de Coatepec para arriba, ir hacia Coatepec Viejo. Sí. Porque íbamos a empezar a entrenarnos. Prácticas guerrilleras. Sí, bueno. Dices, ¿qué? Estabas metido en eso. Es que, no, era muy común. Que lo digo, que muchos que nos van a ver van a decir claro. el imagen de la chispa revolucionaria. Y tú te convertías en el mártir. Porque a eso era, aspirabas a ser un mártir. Y qué bueno que no sucedió, qué bueno que no lo hicimos al final de cuentas, lo estamos contando. Yo digo que hacen falta otras cosas. Lo platicamos regularmente en Apuntes y en Plural y en otras participaciones que hemos tenido la oportunidad de compartir, de cómo es que es necesario hacer los tránsitos políticos, pero en aquel momento era eso. Bueno, al menos para mí, no lo hicimos, punto. No llegamos, ya estaban las condiciones de la clandestinidad muy agotadas. Sí, claro. Ya no estaban los 70s ni nada de esto, ya estábamos entrando a los finales de los 70s, principios de los 80s, ya eran otras las porque condiciones. además, pasando los mediados de los 70s, viene la gran reforma exacto, del 77, ¿no? Entonces empieza a participar electoralmente. Claro. Ahí está la fuga, ¿no? Lo que se podría decir la fuga hacia adelante, ¿no? Claro. Ya nos vamos a modificar. Entonces empiezan las lecturas de los eurocomunistas, ¿no? Y empiezas a leer los reformistas, y empiezas a leer la socialdemocracia, y empiezas a leer otras formas que van confrontándose con esta visión foquista, revolucionaria, de Fuerzas Armadas. Aunque te quiero decir que hay una cuestión que también, yo no sé, de memoria selectiva. Yo leía todas las noticias alrededor de Nicaragua, ¿no? De la revolución sandinista. Yo no sé cómo logré una suscripción del Novedades o del Excelsior, no me acuerdo. Y me llegaba a las 3, 4 de la tarde. Pero me llegaba y era para leer cómo avanzaba la guerrilla. Yo me acuerdo de cómo el comandante Cero, cuando toma... Sí, claro. Bueno, elementos que te van configurando un ideal, una aspiración. Que a la postre se convierten en consignas como primero Nicaragua, después El Salvador, Así América es. Latina por su liberación. No, bueno, y yo veníamos a cantar aquí al Parque Sandino, que no se sabe si está el Parque Sandino, Sí. aquí a un lado de Allende. Adelante, compañeros, avancemos en la revolución, este es el pueblo de Sandino, etcétera. Yo era miembro de la Casa de Solidaridad con Nicaragua. Bueno, porque era el momento, era la etapa. Era la pasión, por eso la tristeza de mirar lo que pasa, ¿no? Cuando la primera derrota de Humberto Ortega contra la señora Chamorro, sí, claro, Violeta Chamorro. Yo me acuerdo que me puse a llorar, ¿no? Y me preocupaba mucho esto de cómo es posible que llegaron con todo el apoyo, el respaldo revolucionario, e incluso me llegué a cuestionar cómo es que es posible que se dejen ganar el poder así, ¿no? Así, y esa parte es importante, considerando un poco lo que está pasando hoy en México. Pero, a ver, llegan por la vía de la revolución y después dicen, nos vamos a someter al voto, a la democracia. Que es lo que hay que dimensionar. Claro, en positivo. O sea, esa parte fue una gran contribución de los sandinistas. Ya después podemos decir. No, bueno, cosas. Ahora la tragedia. Pues claro. Lo de Humberto Ortega no tiene perdón, digo, en el sentido de lo que se ha convertido, claro. ¿No? Es exactamente igual o peor que lo que combatió antes, ¿no? Claro. Y cuando miras lo que están siendo las informaciones respecto del comportamiento de los líderes de la revolución de aquellos años que todavía viven, por ejemplo, su hermano, ¿no? Sí. Daniel Ortega, y otros, dices, algo muy raro, muy difícil pasó como para que miremos
un reflejo de los tiempos contra los que ellos lucharon, ¿no? Muy, muy difícil, ¿no? Oye, regresando a tu vida, Martín, a ver, en las finales de los 70s vamos entrando poco a poco en términos políticos al fin del socialismo real. Uh-huh. Digo, y voy a adelantar el cronómetro respecto hacia la mítica caída del muro de Berlín en 1989. Uh-huh. O sea, de finales de los 70s a finales de los 80s, ese proceso que pareciera nada más 10 años, pero se fue gestando históricamente, y donde el mundo bipolar se derrumba. Bueno, hay quienes dijo, alguien como Fukuyama que dijo que era el fin de la serie, no, bueno. Pero bueno, pero ¿cómo procesar esa parte? Digo, te venías corriendo, digamos, un poco hacia la socialdemocracia. Sí, pero acuérdate que nos atraviesa la transición española. Claro, sí es cierto. Ahí sí es cierto. Esa parte yo creo que fue, al menos quiero hablar de mí, absolutamente individual, claro. Me influyó determinantemente. Claro. Fue impactante este proceso de maduración de condiciones de tránsitos pacíficos, de construcción democrática, de instituciones. Para mí fue mirarlo, tratar de revisarlo y después conocerlo en la historia, porque tuve la oportunidad de conocer a uno de los principales actores y estar de cerca. Tuve la oportunidad de conocer incluso en su momento a Felipe González, pero un maestro muy querido mío, muy respetado, Ludolfo Paramio, que un hombre influyente en este proceso, asesor de Felipe González, me dio clases en la Complutense y me platicó muchas cosas, ¿no?, respecto de cómo se dio el proceso. Pero aún antes, ya nos vamos a los 80, pues, y mirar cómo se da la muerte de Franco, ¿no? Antes, en el 78, 79, que no recuerdo cuándo fue, 76. Lo podemos revisar. Que España era el tercer mundo de Europa. Era el tercer mundo, pero me acuerdo que allí hasta yo no sé si festejé con un aguardiente de Maustlán o la muerte de Franco, ¿no? Todavía, pero de ahí el proceso de maduración de la transición española fue muy importante. Por supuesto, porque fue un gran acuerdo. Sí. Fue, y el asunto... De adversarios. Sí, claro. Y eso es importante, Martín, porque cuando un país está en la bancarrota, literalmente en todos los sentidos, lo político, lo social, económico, bla, 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 y un adversario político que era un dictador, pues a la muerte de él dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí. Y es ponerse de acuerdo, es lograr un gran acuerdo nacional. Sí, bueno, regresa gente que había estado exiliada, ¿no? La Pasionaria, llegan 77, 78 creo, después de la muerte de Franco, se me van las fechas, pero lo que es cierto es que empiezan a acomodarse las cosas en España para que haya unos acuerdos necesarios para no entrar en un conflicto donde hubiera verdaderamente un derramamiento de sangre mayor, y muchos pusieron el antecedente de lo que había pasado con la Guerra de la República, ¿no? Claro. Y fue una carnicería absoluta, como lo fue la nuestra, ¿no? Que aportamos en términos de nuestras luchas internas en el siglo XX, en la revolución, que dicen 1 millón de muertos, ¿no? Entonces, sí, muy, muy, muy complejo entrar nuevamente en una etapa en España, y tuvieron que ponerse de acuerdo. Las condiciones los obligaron, hubo muchas voluntades, supongo, aún que hubo mucha gente que estaba en contra, puntualmente la gente que venía de la dictadura con el poder, pero se tuvieron que someter. Y pues más allá de los tiros que metió Tejero en el Congreso después, que quería echar para atrás todo, pues ya no se podía. Yo creo que ya hubo condiciones, mejoraron tanto las condiciones que hasta el España 82 hubo el Mundial, sí, exactamente. Yo creo que son de los ejemplos que hay que estar mirando. Nosotros tenemos una transición muy larga, yo creo ya, ¿no? Y que bueno, pues está en riesgo, ¿no? Ese es el gran problema. Martín, la educación pública como gran movilizador social, que en tu caso eres el vivo ejemplo de ello. Sí, bueno, nosotros familiarmente, como muchas familias en nuestro país, han estado pudiendo transitar en la escala en términos de bienestar, en función de su educación, de su capacidad de articular la construcción de profesionales que pudieran integrarse a un mercado laboral que le diera mejores satisfactores. Y esto pareciera que esta movilidad social se ha ido cada vez más destruyendo. Nosotros somos efectivamente el reflejo de una movilidad social que esperemos pudiera
generarse en mejores condiciones en este momento, pero que pareciera que esto no es así, que hay un déficit muy grande en las posibilidades de una educación pública que saque a la gente de su condición de precariedad, ¿no? ¿Cómo llegas a España? Bueno, la primera vez llego en el 93, yo trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, era yo funcionario de allí. ¿Cómo entro al INI antes? Porque yo era del PRD, yo en el 88 fundamos el PRD y era yo el de la Comisión de Finanzas. Y pues, con esa lógica, yo creo que muy ingenuo o no sé qué, pero renuncio a mi responsabilidad en el comité estatal del grupo conformador del PRD, PMS a PRD, y me voy a trabajar, me voy al INI. O sea, ¿te invitaron o tú lo buscaste? Yo necesitaba comer, no ganaba Sí, claro. yo en el partido, y tenía yo que meterle a la casa. Claro. Tenía 3 años de que había salido de la facultad, y hablando en plata es de la chingada, digo... Estabas en condición de nínica. De nini, no, bueno, hacía yo mucho activismo político y era yo... Era muy chingón, mucho aplauso, sí, pero... Sí, pero... Entonces, no se podía y decidí que había que hacer algo en términos profesionales. Y andando buscando trabajo, me dan la oportunidad en el INI, entro al INI, allí genero una pequeña carrera, y me nombran secretario, me nombran secretario de un proyecto de transición de los cafetaleros del INMECAFE, que maneja ya el INI cuando desaparece el INMECAFE, de solidaridad en aquel momento, lo cual para muchos de mis compañeros en Coatepec porque eso ya es el periodo del salinismo. Les generó problema, porque decían que ya me habían cooptado, que había un señalamiento de algunos que ya me había traicionado, ¿no? La causa, la lucha. Sí, yo trabajaba de lunes a viernes, sábado y domingo, estaba yo en las plazas, estaba yo en las comunidades, y la verdad es que me dieron, y lo digo así, tal cual, los jefes, los que me encabezaban las instituciones o las áreas donde yo estaba, no se metieron conmigo, pese a que sabían que era yo opositor, que fue una cuestión, yo no sé si rara. Un día vino Goldenberg, yo estaba en el Registro Agrario Nacional, un poco me adelanto nada más a eso, era yo subdelegado del Registro Agrario Nacional, vino Pepe Goldenberg y Uriel, Uriel Flores, agendista, que me invitó a comer, y fui con él, con Pepe, y Uriel me presentó y me dijo, pues él es subdelegado, ¿verdad? ¿Y qué es aquí? ¿Cómo es que te permiten? Goldenberg todavía estaba, no me acuerdo si todavía estaba en el PRD o estaba por salir o iba para el IFE. Entonces le digo, pues no, yo estoy aquí, y ahorita porque es mi hora libre para comer, pero yo a las 6 de la tarde salgo, y regularmente cuando es necesario estamos tomando la Plaza Lerdo. Me voy al activismo. Yo me voy al activismo. Ya me pasó con el licenciado Yune, era secretario de gobierno, y un día entro en la mañana, estuve en una reunión del sector agrario como subdelegado estatal, y en la tarde a las 7:30 estaba yo en una reunión como dirigente social, encabezando una marcha. Yo no sé, se podía o no sé qué condiciones había, pero pude sortear. Pero tú pudiste lograrlo. Lo pude lograr. Yo ahí digo, ¿qué pasaba? Yo era muy derecho, nunca me comprometieron a actuar fuera de mis cánones de código de conducta morales. Yo digo, había jefes inteligentes que veían que podía yo desarrollarme profesionalmente con integridad en mis funciones públicas. Con integridad y funcionando, sacando la chamba. Claro, sí. Yo sacaba mi chamba. Y bueno, ahí la primera vez me voy a España con una beca trabajo del INI. Afirmo un compromiso de que tengo que regresar a devolver un periodo de tiempo de trabajo. Me dan mi beca, me voy 8 meses a hacer un posgrado en economía a la Autónoma de Madrid, y estuve de enero a agosto en Madrid, pues allá viviendo. Saqué mi diplomado en economía alternativa en la Universidad Autónoma de Madrid. Esa fue mi primera vez. Regreso, me incorporo al Registro Agrario Nacional, ya con el ánimo de volver a España, pero ya lo hago hasta el 95, 96, que me voy a hacer estudios de doctorado. En plena crisis económico-financiera del país, ¿cómo le hiciste? Ahí fue precisamente Uriel me ayudó para que me apoyaran con una beca. Estoy muy agradecido, Uriel. Era diputado
me dieron una beca chiquita, pero me daba oportunidad de pagar el departamento. El piso. El piso. Y ya lo demás, con lo que me liquidaron, me fui. Obviamente todo esto, yo era dirigente social, habíamos armado colonias, te inventan el infundio, es que está los lotes, etcétera, etcétera. Favorablemente. Y por eso se fue a España de por eso pelada. sí. Favorablemente con todos los colonos, lo digo con suficiencia, puedo llegar a sus casas, comer, tomarme el trago, y saben que nunca hubo ningún cochupo ni un manejo irregular. Y eso Nunca tripleteaste la venta de los lotes, por ejemplo. No, para nada, no, sí, siempre me decían los compañeros que por qué no me compraba o me quedaba con lotes allí. Y la verdad es que era la forma de que se conducían muchos liderazgos de este tipo. Digamos, lo normal. Lo normal. Entonces yo dije, pues no, ¿por qué? Pues sí es para... Nuevamente, la condición ética, sí, familiar, ética, eclesial, todo lo demás. Y de no pensar, porque al final de cuentas tampoco estaba yo teniendo algo propio. Claro. O sea, en realidad no lo tenía. Liderabas una lucha por tierra, por espacio, por terreno, y tú no. Yo no tenía. Esa fue una de las cosas que ahí fueron quedando como parte. Ya después, en una ocasión, prácticamente, la primera colonia que fundamos formalmente, me obligaron los compañeros a tener un lote. Y lo digo así. Y ellos lo saben. Sí, todos nosotros sí, pero tú también, cabrón. Tú también. Desgraciadamente, por crisis o lo que sea, lo tuve que vender. Lo informé a la asamblea de los compañeros y obviamente lo entendieron. Pero ellos me dijeron, ¿tú estás aquí? Lo informé a la asamblea de los compañeros. Eso suena para muchos personajes de la vida pública, así como que, Giro, ¿cómo que le andas informando a la gente? ¿No? O sea, ¿cómo que le andas informando? ¿Cómo que le estás rendiendo cuentas a la asamblea? ¿No? Para muchos de nosotros era lo normal, o es lo que debería ser lo normal, ¿no? Claro, por supuesto, pero por eso hago hincapié en muchas personas de la vida pública que tienen actividad política, más unos que acaban de llegar, que de repente, pues, ya llegué, me apropio y hago lo que se me venga en gana, porque no importa la representatividad, no importan los representados, no importa la gente, lo que importa es mi interés particularísimo. Y cuando tú dices, le informé a la asamblea que lo tuve que vender, pues eso habla de un proceso de transparencia importante desde el punto de vista organizacional, Martín. Sí, fue un periodo de vida muy significativo para mí, esta parte de la representación social, porque la primera vez cuando me fui a España hubo llanto, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Hubo llanto de mi parte y de los compañeros y compañeras. Cuando regresé a los 8 meses hubo un fiestón, y llanto, más llanto y trago. Me hicieron una fiesta, todo muy bien, fue una gran pachanga. Y después cuando me volvieron en el 95, 96, pues fue algo similar, pero ahí ya me fui 2 años, ¿no? 2 años. ¿Estuviste permanentemente los 2 años? No, vine de vacaciones un tiempo, tuve la oportunidad de venir un tiempo, 3 meses y me volví a regresar. ¿Cómo se vio la crisis de México 95, 96? En el error de diciembre, dice Salinas, ¿no? Pero ¿cómo la viste, cómo la leíste desde España? Bueno, de entrada por la cuestión de la bequita que me consiguieron, ¿no? Fue una pulverización, ya andaba yo buscándole allá cómo sobrevivir, ¿no? Te ponías a hacer cosas y esto para tratar de amainar los gastos. Se nos hizo pedazos la vida económica, ¿no? A muchos, entre ellos a los que estábamos fuera también, porque al final de cuentas teníamos este apoyo, y que te digo que este apoyo estaba consolidado por lo que yo había tenido de liquidación y lo que había ahorrado, porque nunca dejé de ahorrar, porque mi sueño era regresar. Después de la primera ida, claro, tenías muy claro, yo tenía que regresar. Ahí lo único que hice fue cambiar de universidad. De la Autónoma me fui a la Complutense, ¿no? Pero mi objetivo era ese y lo logré y me fui. Y estuve allá estos 2 años y evidentemente ahí se veía desde allá muy dolorosamente las cosas. Porque además, más allá de las dificultades, estabas en una sociedad pues ya mucho más consolidada en términos de garantías para la gente, ¿no? Recordemos que ya había pasado económico, desarrollo en España. A eso me refiero, estaban creciendo. Tú veías las condiciones de vida, ya no estaban en los 70s del país atrasado europeo. Son una economía poderosa. Ahorita, más allá de que nosotros somos la economía 15, ellos son la 16, nada más que en términos de desarrollo social, nosotros somos la 86 y ellos la 27.
A ver, Ahí están los índices. ahí están. Esos son datos de hace 15 días. Entonces, pues en ese momento ya había pasado el gran destape español de los 80s y estaban en una lucha que fue muy fuerte política en el debate entre la izquierda y la derecha en España, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Me fui allá 2 años y regreso. Me voy nuevamente a trabajar a México y en el 2000 aspiro a la presidencia municipal en Coatepec. ¿Y cómo nos fue ahí? Uno fue muy mal. Yo lo supe desde la elección cuando gana Fox. Viene la gran ola de Fox. El efecto Fox. El ¿no? efecto Fox. Y recuerdo que arrasaron. Coatepec es un pueblo. Porque en ese año fue la elección municipal, fue en ¿qué? ¿Noviembre? En ¿Octubre? Octubre o noviembre. Octubre, sí, porque la elección fue en verano, digamos, la presidencial, Sí. y después vinieron los municipales. El día de la elección presidencial, a las 12:30 de la noche, que terminamos un poco ya de recoger nuestras tragedias, ¿no? De lo que habíamos perdido con Fox, dije, yo ya venía enrachado con que quería yo ser candidato, y yo dije, ya perdimos. Pero yo no podía dejar de luchar, y entonces... Hay batallas que aunque las sepas Yo- perdidas, hay que darlas, Y Martín. hay que darlas, y las dimos y salimos muy fuertes. Hubo una campañita ahí de medio desprestigio que sí afectó, pero yo creo que lo sustantivo que sí nos hizo voltear la tortilla, porque salimos con una base muy importante para Coatepec, muy importante. Estuviste en el evento. Sí, claro, por supuesto. Nosotros nos sentíamos... Ya, esto era ya de trámite. No, nos En la empujaron. Cruz Roja. En la Salón. Cruz Roja. Sí, Bueno, claro. que es un salón grande y lo llenamos. Estaba atascadísimo. Tú estuviste ahí, no te tengo que decir más. Simple y sencillamente el asunto fue cómo le entramos a todo lo que traía el PAN de operación. Venían durísimos. Y obviamente el PRI todavía se movía con soltura, tenían Veracruz. Entonces, enfrentar esas maquinarias fue muy complicado, además porque ya nos habían dejado atrás en la presidencia. Entonces, una lucha... Y el momentum. Y una lucha interna en el PRD también que nos golpeó. Lo normal en ese entonces del PRD. Bueno, pues todo eso nos fue mal. Yo llegué a la regiduría, estuve allí. Y Fue la última elección en que se podía que ser candidato sí. a la presidencia municipal, y si perdías, podías entrar a la regiduría. Exactamente, ¿no? fue el último vez. Y ya después me ofrecieron, fíjate, trabajar en la administración estatal cuando salí de regidor. Y me vine a trabajar aquí, al gobierno del estado, increíblemente. Otra vez, nuevamente el señalamiento de que por qué está trabajando el gobierno, y más con este gobierno, el de Fidel Herrera, imagínate. Claro. Bueno, pues no duré mucho tampoco. Sí, Salí alguien así, como tú no o sea, podías. no podía yo, ya salí así como tapón de sidra, ¿no? Oye, pero a ver, y esa parte es importante, Martín, porque cuando alguien cuestiona por qué estás trabajando y se nos olvida esa parte de un servicio profesional, Sí. administrativo, Sí. de administradores públicos, que por eso nos va como nos va. Sí, hombre. Justamente por una falta de un cuerpo profesional de administradores públicos que esté quien esté en el poder, ahí siga. Sí, no, esa parte es de tragedia, ¿eh? O sea, imaginar que el servidor público tiene que tener la razón política del gobierno en turno es una tragedia. Claro. En lugar de pensar que el servidor público puede ser un servidor eficiente más allá del color político que esté gobernando, y que su comportamiento esté éticamente relacionado con el servicio público, como institución, como prestador de un ejercicio, pues nos ha llevado a años para atrás, ¿eh? Y no lo digo en este momento solamente, sino en muchas visiones. Claro. Esa de señalar, si estás con el gobierno es que ya formas parte de él. No, yo hacía mi trabajo como servidor público y tenía mi vida como militante, como individuo, como persona aparte, pero muchas veces no se entiende. Y entonces estuve ahí 2 años y medio, y pues porque muchas la siguen viendo no solamente así en actores sociales, sino también en el gobierno, pues a mí me dijeron, ¿cómo es que un perredista está metido ahí? Se me va. Además porque yo recibía gente, y cuando recibía gente, te digo, es que recibía compañeros, me iban a ver, pues no pasaba nada. Sí, claro. Bueno, desde mi lógica, mientras yo cumpliera mi trabajo,
yo no tenía por qué estar escondiéndome. Y además así había sido toda tu vida Así había profesional sido toda mi vida, en toda, gobierno. toda. Yo nunca andaba yo con mi botón del PRD en mi oficina, pero cuando salía yo me lo ponía, ¿no? Claro. O cuando el del PMT, cuando vamos. Entonces, en este sentido, creo que la lógica me sacó a los 2 años. Y me fui, tal vez estuvo mejor, ¿no? Y dejé esta administración y me fui al programa de Naciones Unidas a concursar unos proyectos en la zona de Oaxaca, de Tustepec, y ahí terminé ¿Al 4 PNUD? años. Al PNUD, sí. Ahí estuve 4 años con algunos proyectos y regresé ya a trabajar al Fideicoagua en Coatepec, con un gobierno panista, y entonces, bueno, ahí viene la otra. Y ahora eres panista. Ahora eres panista. Cuando ahí le agradezco mucho al presidente en ese momento, Manolo, que yo, la condición fue, yo no me meto con ustedes, yo me meto a chambear mi asunto. Y fue una relación respetuosa igual, ahí pues de cuates, porque nos conocemos en Coatepec, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de ser gerente del Fideicoagua, que fue una experiencia muy linda. Además ganamos el premio estatal de una acción pública desde el municipio. En fin, logramos cosas interesantes ahí, fíjate. Oye, Martín, y después de todo este recorrido de tu historia de vida, que es muy, muy importante, cosa que agradezco que la compartas aquí en Salud Cafetera, ¿qué evaluación tienes de este presente que hoy tenemos, Martín? Y que lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, y que es parte de la razón de ser del programa Apuntes, viendo en retrospectiva tu vida con el presente que estamos viendo, México, Veracruz, Jalapa, Coatepec, la región, la zona metropolitana. ¿Para dónde? Uy. ¿Para dónde, no, bueno, Martín? es una pregunta que lo tendremos que estar platicando en esos espacios, pero lo que te quiero decir es que para muchos que, como yo, tienen la posibilidad de ser buenos, creo yo, ahora 61 años, ya con 61 años, pero viendo gente que está saliendo de la escuela, que son profesionales jóvenes, maduros, que pueden desarrollar, y lo digo en este espacio puntual, con libertad de pensamiento, no lo pueden hacer. Yo tuve la fortuna de hacerlo. Eso. Ellos, muchos no, porque hay una cerrazón, a eso quiero llegar, hay una visión que limita y delimita los quehaceres públicos en función de la subordinación a los intereses políticos y no respetando el ejercicio profesional de los actores, de los servidores públicos. Por eso hablo de una tragedia, porque se ha enrarecido demasiado. Podrán decir que con el PRI o con el PAN era similar. Bueno, no lo sé. Yo lo viví de una manera distinta. Perdón, pero aquí tengo que hablar en función de primera persona, claro, de mi experiencia. Yo trabajé y institucionalmente y tuve una vida política separada y opositora, sin mayores sanciones que no, tal vez no dejarme crecer. Y oposición de en serio y de veras. Y oposición de en serio y de veras. Y tal vez el único gesto duro fue que no me dejaron crecer en términos de escalar en mayores espacios de gestión pública. Pero el problema está que parece ser que ahora, si tú eres distinto, o te quieres comportar distinto, o quieres hacer vida distinta política, entonces no tienes cabida. Aquí los que estén en la administración tienen que estar fuerza con ellos, ¿no? Y esto es realmente una tragedia en términos de valores democráticos, de respeto a las individualidades, del respeto a la libertad de expresión. Esa es la parte que yo creo que funciona en términos tan negativos para muchos de nosotros como idea. Como tener esa visión de un ejercicio público acotado a la subordinación ideológica, a la subordinación política, y que no se pueda apreciar el respeto a la diversidad, a la pluralidad, a la libertad de ejercicio personal fuera de los espacios laborales. Esta parte sí, a mí en lo personal me preocupa mucho, insisto, por lo que yo viví como opositor, como gente que estaba criticando permanentemente, ya sea al PRI en su momento, ya sea al PAN en su momento, y lo digo, y aquí con esta solvencia, querido Tomás, pero ahí está lo que también escribía en esos momentos. Claro. O sea, testimonios hay. Ahí están, ¿no? Y testimonios hay de videos y de fotos y de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues simple y sencillamente fue una condición de vida que me tocó a mí, en lo personal. No quiero hablar que haya sido generalizada ni nada de esto,
pero yo creo que hay muchos más que de mi generación pueden hacer valer esta idea, ¿eh? Que siendo trabajadores del sector público pudieran haber desarrollado actividades paralelas de oposición sin mayores problemas. Ahora te corren. Híjole, eso sí que es una tragedia. Martín, vamos cerrando, pero el programa de Salud Cafetera tiene que ver con compartir historias, en este caso historias de vida, que eventualmente nos pueden ayudar a que quienes nos acompañen se inspiren para decir, ahora sí, el clásico, sí se puede, o sea, y creo que tú eres justamente el reflejo de ello, dado la historia que nos has comentado, nos has compartido, Martín. ¿Qué le dejas a la gente que nos ha estado viendo como última reflexión respecto a tu condición, tu persona, alguien que viene de la cultura del esfuerzo, cuatepecano? ¿Qué reflexión le dejas final? Yo creo que todos tenemos que irnos forjando una vida y que hay que tratar de ir sorteando los obstáculos de la mejor manera con un altísimo nivel de optimismo, pese a los nubarrones que puedan estar encima de nosotros. La condición personal absolutamente mía, a mí me determinó una condición de esforzarme cada vez más siempre y de rebasar los complejos, las taras que uno pudiera tener por la misma condición de vida. Y para mí esto es siempre una reflexión que he compartido con mucha gente, de que cuando tenemos convicción, tenemos una serie de elementos y de códigos de conducta, de valores que se precian de ser respetados por nosotros mismos de entrada, nos hacen siempre echar para adelante. Y que más allá de los malos momentos, de las malas condiciones, de las precariedades que tengamos alrededor nuestro, de nuestra vida individual, podemos superar esto que se está viviendo. Y cuando me refiero a esto es a esta parte de la vida personal. Claro. La otra la podemos discutir en otro momento, pero en términos estrictamente personales es aferrarnos a los ideales, aferrarnos a los sueños, aspirar siempre. Imagínate, y con esto cerramos. Yo siempre dije, cuando estaba yo en la primaria, en la secundaria, yo quisiera conocer otros países, ¿no? Y tuve la oportunidad. Y será que me aferré y que tengo amistades, tengo amigos en otros países. Un chavo que viene de un barrio de La Pedrera en Coatepec, jodido, digo, me lo asumo yo, con una familia venida desde abajo, ¿no? Proletaria, ¿no? Completamente. Con escasos recursos, y pues ahí está, fuimos construyendo una vida, Tomás. Y es que justamente creo que es lo más importante, tenías la idea, tenías un objetivo y trabajaste en función de lo necesario para llegar a esos objetivos. Las cosas se fueron acomodando, Martín. Y siempre con códigos de conducta. O sea, porque la otra es aspirar y hacerlo, y hacerlo a cualquier costo. A cualquier costo. Y eso jamás. Martín, un gusto enorme. No. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos. Esa es la historia de Martín Gitano Martínez. Soy Tomás González Corro. Saludos.